Buenas hermanos, bienvenidos a cada uno de ustedes a esta nueva serie en la cual vamos a estar haciendo una pequeña reseña de libro por libro. Espero que sea de bendición a tu vida y vamos a empezar. Título. El título en castellano, Génesis, viene de la traducción griega de la Septuaginta, que quiere decir orígenes, mientras que el título hebreo se deriva de la primera palabra de la Biblia traducida en el principio. Génesis sirve para introducir el Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, y la Biblia entera. La influencia de Génesis en las Escrituras es demostrada por el hecho de que es citado más de 35 veces en el Nuevo Testamento y cientos de veces se hace referencia al mismo en ambos testamentos. La línea de la historia de la salvación que comienza en Génesis 3 no es terminada sino hasta Apocalipsis 21, 22, donde el reino eterno de creyentes redimidos es gloriosamente retratado. Autor y fecha. Mientras que 1. El autor no se identifica a sí mismo en Génesis y 2. Génesis termina casi 3 siglos antes de que Moisés naciera, tanto el Antiguo Testamento, Éxodo 17:14, Números 33:22, como el Nuevo Testamento, Mateo 8:4, Marcos 12:26, atribuyen esta composición a Moisés, quien es el autor indicado a la luz de su contexto académico, Hechos 7:22. Ninguna razón de peso ha sido presentada para desafiar el papel de Moisés como autor. Génesis fue escrito después del Éxodo, 1445 a.C., pero antes de la muerte de Moisés, 1405 a.C. Contexto histórico. El contexto inicial para Génesis es la eternidad pasada. Dios en ese entonces, por un acto deliberado y por la palabra divina, habló e hizo que la creación existiera, la adornó y finalmente exhaló vida a una masa de polvo que él formó a su imagen para volverse Adán. Dios hizo de la humanidad el punto de coronación de su creación, esto es, sus compañeros, quienes disfrutarían de comunión con Él y traerían gloria a su nombre. El contexto histórico para los primeros acontecimientos en Génesis es claramente mesopotámico, mientras que es difícil señalar con precisión el momento histórico para el cual este libro fue escrito. Israel primero oyó Génesis en algún momento previo a cruzar el río Jordán y entrar en la tierra prometida. Año 1405 a.C. Génesis tiene 3 contextos geográficos distintos y secuenciales. Número 1, Mesopotamia, del capítulo 1 al capítulo 11. Número 2, la tierra prometida, capítulo 12 al capítulo 36. Y 3, Egipto, capítulo 37 al capítulo 50. Los marcos de tiempo de estos 3 segmentos son 1, creación, hasta el 2090 a.C., 2, del 2090 al 1897 a.C. y 3, 1897 a 1804 a.C. Génesis cubre más tiempo que el resto de los libros de la Biblia combinados. Temas históricos y teológicos. En este libro de principios, Dios se reveló a sí mismo y una manera de ver la vida a Israel que contrastaba algunas veces fuertemente con la manera de ver la vida por parte de los vecinos de Israel. El autor no hizo intento por defender la existencia de Dios o por presentar una discusión sistemática de su persona y obras. En lugar de esto, el Dios de Israel se distinguió a sí mismo claramente de los supuestos dioses de sus vecinos. Fundamentos teológicos son revelados, los cuales incluyen a Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, el hombre, pecado, redención, pacto, promesa, Satanás y los ángeles, reino, revelación, Israel, juicio y bendición. Génesis del capítulo 1 al capítulo 11, la historia primitiva, revela los orígenes del universo, esto es, los principios del tiempo y el espacio, y muchos de los inicios de la experiencia humana, tales como el matrimonio, la familia, la caída, el pecado, la redención, el juicio y las naciones. Génesis del capítulo 12 al 50 es la historia patriarcal. Le explicó a Israel cómo llegar a existir como una familia cuyo linaje podría ser rastreado a Eber, de aquí la palabra hebreos, Génesis 10 del 24 al 25, y aún remontándose más atrás a Sem, el hijo de Noé, de aquí los semitas, Génesis 10:21.
El pueblo de Dios llegó a entender no solo su linaje e historia familiar, sino también los orígenes de sus instituciones, costumbres, idiomas y diferentes culturas, especialmente experiencias humanas básicas tales como el pecado y la muerte. Bosquejo. Por contenido, Génesis está constituido de dos secciones básicas. La primera, historia primitiva, Génesis capítulo 1 al capítulo 11. Y la segunda, historia patriarcal, Génesis capítulo 12 al capítulo 50. La historia primitiva registra 4 acontecimientos importantes. Primero, la creación, Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Segundo, la caída, Génesis capítulo 3 al capítulo 5. Tercero, el diluvio, Génesis del capítulo 6 al capítulo 9. Y cuarto, la dispersión, Génesis capítulo 10 y capítulo 11. La historia patriarcal se enfoca en 4 grandes hombres. El primer gran hombre es Abraham, Génesis capítulo 12 al capítulo 25. El segundo gran hombre es Isaac, Génesis 21 al Génesis 35. El tercer gran hombre es Jacob, del Génesis 25 al Génesis 50, y por último el gran hombre que aparece en el Génesis es José, Génesis 30 al Génesis 50. Contribución a la Biblia. Génesis establece el fundamento para todo lo demás que se lee y se experimenta en la Escritura. Mediante este libro entendemos de dónde venimos, cómo llegamos al estado caído en que estamos y los comienzos de la obra de gracia de Dios a nuestro favor. Génesis revela el propósito general de Dios para la humanidad. También provee la base para entender el pacto de Dios con Israel, que se estableció al entregarle la ley. Los relatos de los orígenes de la humanidad, del pecado y de la relación de pacto con Dios permitieron a la comunidad israelita entender por qué Él le dio la ley. Y bien, hermanos, eso ha sido todo el resumen a grandes rasgos del libro de Génesis. Espero que haya sido de tu agrado y te haya servido. Dale like a este video para apoyar esta nueva serie y avanzar con los 66 libros de toda la Biblia. Dios te bendiga mucho y te espero en el próximo video.